Refrigerio para la vida. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Los deportistas de alto nivel necesitan hidratarse o refrigerarse en el momento preciso para no desmayar y poder llegar a la meta. La carrera de la vida tiene en sí misma aflicción y desgaste. La mayoría de nuestras decisiones son parcial o totalmente incorrectas. Pecamos contra nuestro cuerpo, nuestra alma, contra el prójimo y por consiguiente contra Dios. Pecar es más que un asunto religioso. Es errar al blanco, hamartía. Errar al propósito de Dios. Este daña tu relación con Dios, tu interior. Te hace sentir vacío, cansado, derrotado. Puede deprimirte, enfermarte. Daña tus familias, tus relaciones interpersonales. Y lo peor, afecta tu eternidad. Las decisiones son motivadas por nuestra forma de pensar. Arrepentirse es pensar diferente, metanoeo. Es decir, si tu vida está mal, es porque piensas mal y porque por consiguiente decides mal. No se trata de culpar a los demás ni a Dios, se trata de pensar alineados con sus principios bíblicos. Convertirse es revertir, epistrefo, ser lo que Dios originalmente quiere que seas, renunciar a tu forma de vida actual. Refrigerio es recuperar el aliento, anapsuxis. Dios quiere darte un nuevo aliento, una nueva vida, la que Él soñó para ti. Pero necesitas arrepentirte de tu manera de pensar y actuar y empezar un proceso de conversión, cambiando tu manera de pensar con la palabra de Dios. No desmayes, reconoce tus faltas, vuelve a Dios y tendrás nuevo aliento para seguir victorioso. Oremos juntos. Padre, gracias por los tiempos de refrigerio que traes a mi alma. Hoy vengo delante de ti reconociéndote como mi Señor, como mi Salvador, como mi todo. Gracias porque tú siempre estás a mi lado. Por eso exalto y glorifico tu nombre. Señor amado, perdona mis pecados. Perdona mi maldad, renuncio al pecado y me arrepiento, Señor. Quiero vivir convertido, entregado totalmente a ti y vivir tiempos de refrigerio. Que mi alma descanse en tu presencia, que mi alma aplaque su sed con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor, porque puedo estar delante de ti. Gracias, Señor, porque tú me das un nuevo comienzo. Gracias porque en ti me puedo renovar. Gracias porque en ti tengo la seguridad de perdón, de limpieza y de refrigerio espiritual. Empiezo este día bajo la cobertura tuya, con tu presencia, sintiendo el abrazo del Padre y el refrigerio que da el Espíritu Santo a mi alma sedienta. Señor, este día es un día de bendición, un día de paz, un día de gozo. Presento a mi familia, presento la fuente de provisión que tú me has entregado, presento todas las cosas que me has dado para administrar. Ayúdame a hacerlas con sabiduría y con amor a ti. Gracias te doy, Señor, por este día y coloco en tus manos esta mañana. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Recuerde que
que en los comentarios puede dejar su petición de oración. Nos comprometemos a orar por sus peticiones, por sus necesidades. Salúdenos, dándonos su nombre y de qué ciudad nos está siguiendo. Recuerde que es importante que active la campanita para recibir un recordatorio de cada devocional. También comparta con sus seres queridos estos devocionales, oración y lectura de la palabra. Para hoy leeremos en el plan de lectura de la Biblia en un año el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaba, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado. Atónitos, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos?». Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería
y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: «Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?». Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el segundo libro de Samuel, el capítulo 4 y el 5. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, habían dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín, que vivía en Berot. La ciudad de Berot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Berot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: «Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia». Pero David le dijo a Recab y a Baana: «El Señor que me salvó de mis enemigos es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traería buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Siclat. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre maligno, que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlo responsable de su sangre y así liberar al mundo de su presencia?». Entonces David ordenó a sus hombres que lo mataran, y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: «Somos de la misma sangre.
En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel, y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra, que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad y, comenzando desde los terraplenes, continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Imnar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasín y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir la muerte del ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Daniel capítulo 2 del versículo 24 en adelante y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Entonces
Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida, Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela los secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. No es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se lo llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio era una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esa mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazo la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios está mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad,
Tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.